El INTA ha desarrollado una importante capacitación virtual sobre la fertilización, especialmente con nitrógeno. El ingeniero agrónomo Gustavo Ferrari, en esta oportunidad, considera los inhibidores de urea. Cuando la urea es tratada con determinados inhibidores, ¿no es cierto? Esos inhibidores han sido una herramienta útil realmente para mitigar las pérdidas, porque lo que hacen los inhibidores es bloquear el sitio activo de la ureasa, ocuparlo, y entonces la urea no puede entrar ahí y el desdoblamiento se produce, la degradación de la urea de una forma mucho más gradual, mucho más lenta, de modo que digamos, no estaríamos teniendo pérdidas por volatilización por un proceso que, según el inhibidor que estemos utilizando, podría ir de 7 a 15 días. Y eso daría la oportunidad para que una lluvia, ¿no es cierto?, introduzca ese nitrógeno dentro del suelo. Esa volatilización de nitrógeno está afectada, ¿no es cierto?, por distintos procesos. Como veíamos, la fuente que usemos es muy relevante, las fuentes ureicas son las que más pierden por volatilización. La dosis es relevante porque los suelos tienen una determinada SIC, una determinada capacidad de intercambio catiónico, que permite retener el nitrógeno. Si la dosis es muy alta, se satura, ¿no es cierto?, y empezamos a tener ya pérdidas más importantes. Entonces, cuanto más arenoso, menos materia orgánica o más degradado sea un suelo, mayores pérdidas por volatilización vamos a tener. La no incorporación del fertilizante, o sea, el fertilizante si es incorporado en el suelo, vamos a reducir considerablemente las pérdidas. La presencia de residuos en superficie, porque la enzima ureasa se encuentra en los residuos, es un factor que las acelera. En cuanto, digamos, a factores ambientales, el hecho de que no haya lluvias inmediatas después de la siembra, altas temperaturas, baja humedad relativa, la presencia de viento que barre la capa límite donde se está produciendo amoníaco y que retroalimenta el proceso, son todos factores que predisponen a que tengamos pérdidas. Y en cuanto a cuestiones de suelo, como decíamos, suelos de baja materia orgánica, textura arenosa, baja capacidad de intercambio catiónico, son más susceptibles a tener pérdidas por volatilización, pHs alcalinos, suelos con baja capacidad buffer, alta capacidad ureásica, actividad ureásica dada por los residuos, son también condiciones predisponentes. Nosotros, a partir de los datos de los experimentos de volatilización con trampas de amonio que hemos realizado, nos permiten realizar estos gráficos de tendencia. La volatilización es un proceso importante por arriba de temperaturas medias en el rango de 11 a 12 grados centígrados. Esto significa que no es lo mismo aplicar urea en cobertura total en el invierno que en el verano. O sea, en el verano temperaturas altas catalizan el proceso y hacen que las pérdidas puedan llegar a ser mucho mayores. Fíjense que con una dosis como fertilizante en una aplicación única en el rango de 100 a 120 unidades de nitrógeno, las pérdidas aumentan a razón de 200 gramos de nitrógeno por hectárea, por día, por cada grado centígrado por arriba de esta temperatura media. Cuando usamos una dosis menor, en el orden de 50 a 60 kilos de nitrógeno por hectárea, estas pérdidas aumentan a razón de 50 gramos de nitrógeno por hectárea y por día, por cada grado centígrado por arriba de esta temperatura media. Es decir, cuanto más alta, ¿no es cierto?, es la dosis utilizada, el riesgo de pérdida es mayor porque la saturación del suelo y su capacidad para retener amonio se produce mucho más rápidamente. El factor de la temperatura también lo podemos ver cuando vemos publicaciones de distintas experimentales del INTA que con trampas de amonio han medido las pérdidas por volatilización. Fíjese que uno puede ver un gradiente de latitud sur a norte. Cuando vamos a situaciones de mayores temperaturas, mayores pérdidas tenemos. Cuando vamos a mayores dosis, mayores pérdidas tenemos. Suelos o regiones que tienen suelos muy arenosos, aunque no tienen latitudes tan bajas, no tienen tanta temperatura, pero tienen grandes pérdidas por la baja capacidad de intercambio catiónico de esos suelos. Y latitudes que son intermedias también como Pergamino, pero en siembras tardías, que exponen la fertilización a mayores temperaturas, también significan un mayor riesgo, ¿no es cierto?, de tener pérdidas por volatilización. Las pérdidas, ¿no es cierto?, se pueden medir a través de este tipo
de trampas de amonio que tienen dentro de su interior una esponja con una solución de hidróxido de sodio que atrapa, ¿no es cierto?, el amoníaco que día por día se va liberando. Esos hay que irlas cambiando todos los días y permiten construir una curva de pérdidas por volatilización. Algunos ejemplos, una medición durante 20 días, una ola de calor sin lluvias y con las temperaturas medias y máximas que acá vemos, muy elevadas, determinó pérdidas, ¿no es cierto?, que para una urea, ¿no es cierto?, sin incorporar, estaban entre el 26 y el 41% del nitrógeno aplicado, lo cual es verdaderamente relevante desde el punto de vista económico y ambiental. La incorporación de esa urea puede ser una herramienta muy útil para reducir estas pérdidas, pero cuando esa incorporación tiene que ser bien hecha, llevando el nitrógeno 5 o 6 centímetros de profundidad a la solución del suelo, porque cuando nosotros la incorporamos en el surco, juntamos la dosis que, en un surco juntamos toda la dosis, es decir, sobre el surco, digamos, la concentración de nitrógeno es muy alta, y esto podría hacer de que las pérdidas fueran de igual magnitud que si lo hubiésemos estado esparciendo por todo el suelo. Este, por ejemplo, es el caso de un surco, pero que quedaba abierto, una mala incorporación, y se formaba sobre ese surco prácticamente una chimenea de nitrógeno. La urea tratada con un inhibidor de la volatilización permitió reducirlas a un orden de magnitud bastante menor, casi de un 40 a valores cercanos al 10%, y si usábamos fuentes nítricas, como el nitrato de amonio, estas pérdidas son prácticamente despreciables. Si uno se fija, por ejemplo, hace una curva de pérdida para distintas dosis durante un intervalo de medición, fíjense que cuando tenemos condiciones predisponentes, ya en el día 1 prácticamente de la aplicación podemos estar teniendo pérdidas que están en el orden del 3 al 7%, y alrededor del día 3 al 5 es donde se dan las mayores pérdidas. Entonces, cuando yo quiero aplicar nitrógeno, sincronizar con una lluvia que me lo incorpore, bueno, tiene que ser bastante cercana, porque si no podría estar teniendo pérdidas verdaderamente importantes. Aquí, digamos, hay una prueba de laboratorio realizada, ¿no es cierto?, en función del cambio de pH. Ese cambio de pH está dado por la producción de amoníaco, ¿no es cierto?, o sea, por el proceso de volatilización que se va produciendo, y con una urea normal y una urea protegida por un inhibidor. Uno puede ver cómo rápidamente, ¿no es cierto?, se alcaliniza todo el sitio de acción cuando se agrega una urea sin proteger en condiciones de alta temperatura. En cambio, cuando hay un inhibidor de la volatilización que funciona, ese cambio de pH es mucho más gradual, producto de que la producción de amoníaco es más lenta y le da la oportunidad al suelo de que lo vaya reteniendo y que no tengamos salidas del sistema. Acá otra visualización de lo mismo, una urea normal o una urea protegida. Fíjense que alcanza la urea con condiciones de alta temperatura predisponente a la volatilización, alrededor del gránulo se alcanza un pH de hasta 9,5. Todo el amonio, ¿no es cierto?, que se encuentra en el suelo a este nivel de pH pasa a amoníaco, se transforma en una forma gaseosa y se libera al ambiente. Mientras que cuando ese pasaje, digamos, mucho más atenuado, producto de que hay un inhibidor, no hay un cambio de pH tan pronunciado y el suelo puede llegar a retenerlo. Bueno, acá las formas gaseosas que predominan, evidentemente predomina el amoníaco cuando hay un cambio de pH, o el pH es muy alto, mientras que cuando el pH es más bajo, predomina bajo la forma de amonio y, digamos, las pérdidas son mucho menos, de menor magnitud. El NBPT, digamos, es el inhibidor más tradicional para reducir las pérdidas de nitrógeno por volatilización. Sin embargo, digamos, a nivel comercial, digamos, experimental, se han, digamos, diseñado otros, ¿no es cierto?, que han tenido amplia difusión a nivel mundial y que últimamente, digamos, se están introduciendo en los últimos años en Argentina. Uno de ellos posible, por ejemplo, es el que se conoce como NutriSphere o New Charge, que es el nombre con lo que se ha inscrito o registrado en Argentina, y que es una especie de polímero que retrasa el proceso de nitrificación, o sea, el pasaje de amonio a nitratos,
Esto reduciría la volatilización, pero a su vez, digamos, al ser un polímero, digamos, que hace más lentos los procesos, también tendría alguna acción reduciendo pérdidas por lixiviación o desnitrificación. También, digamos, son ampliamente conocidos a nivel mundial los polímeros que se degradan por temperatura, haciendo de que haya una liberación controlada del nitrógeno desde el interior de ese polímero. Estos son ampliamente utilizados en agricultura intensiva. Muchas veces los costos han sido un poco elevados para agricultura extensiva, pero hoy, digamos, también hay proyectos de producción local de este tipo de polímeros que eventualmente podrían ser económicamente viables, y un polímero de este tipo lo que permitiría es, por ejemplo, aplicar todo el nitrógeno a la siembra o incluso en forma anticipada a la siembra y tener una liberación gradual del nitrógeno a lo largo del ciclo del cultivo, lo cual desde el punto de vista práctico, ¿no es cierto?, sería de mucha utilidad.